Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, hermana Anita, por esta oración maravillosa. Sé que el Señor escucha todas nuestras oraciones. Pero en esta hora vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Va a ser un tema doctrinal. Como pastor, es importante instruir a la iglesia. Trato de ser claro, no corro con la palabra para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y en esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias. Siempre me gusta que usemos la Biblia, la palabra del Señor, para que todo lo que se enseña esté basado en su palabra. Es un tema bastante delicado el que voy a tomar, pero Dios nos ayudará para que seamos guiados, orientados y que podamos conocer su bendita y santa palabra del Señor. Vamos a orar. Yo sé que nuestra hermana Anita oró, pero nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él usando mi vida y luego que cada uno de los que escuchamos este mensaje seamos instruidos en su palabra. Oramos. Padre eterno y santo, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda honra, toda gloria, Señor, porque sabemos que solamente a ti te pertenece, Señor. Somos tus vasos, somos tus siervos y aquí estamos, mi Señor, para dar tu palabra. Permita, mi Dios, que este mensaje, Señor, que es doctrinal, quede en el corazón de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos, Señor, que están conectados a través del Internet, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que sea su Espíritu Santo guiándome, Padre eterno y santo, para que tu palabra sea atesorada y entendida en sus corazones y que pueda, Señor, ser alimentado en su vida espiritual. En el nombre de Jesús, desde ya, Señor, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Voy a estar usando como base escritural Efesios 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, versículo 11 y 12. Y el tema es 5 ministerios para la iglesia. 5 ministerios para la iglesia. Efesios 4:11 en adelante dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, apóstoles y profetas, dice al principio, perdón. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Voy a leer una vez más la escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Cada uno de estos ministerios es un punto a tratar. Vamos a comenzar con el primero, que es: los evangelistas deben inspirar a la iglesia. El número 2, los pastores deben alimentar espiritualmente a la iglesia. Número 3, los maestros deben instruir a la iglesia. Vamos a dejar para después el tema de los apóstoles y los profetas. A manera de introducción, en alguna parte de la historia, la iglesia cristiana que nace el día de Pentecostés tomaron una decisión de solamente usar 3 ministerios, como los que conocemos, que es el evangelista, el pastor y el maestro. Y ya hoy en día casi no se escucha aún hablar de los maestros, pero ellos también son parte importante en el ministerio, en todos los ministerios que se tengan alrededor del mundo. Pero como dije, es un tema bien delicado, y es delicado porque se necesita que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender este tema y no caer en un error doctrinal, en una enseñanza equivocada. Así que
entendiendo por la palabra que quien instituye estos ministerios es Jesús mismo. Vamos a ver lo que nos dice, vamos a usar la Biblia, y si usted tiene una libretita, anote las citas bíblicas para que después usted pueda comparar. En Mateo 16, versículo 16 y 18, dice así, Mateo 16, verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted sabía, gloria a Dios, si no lo sabía, es la primera vez en toda la escritura, desde Génesis hasta esta cita que acabo de leer, se menciona la iglesia. Porque esto había sido algo que estaba oculto, estaba privado, porque si Jesús lo hubiera declarado antes, los seguidores de él lo hubieran dejado rápido porque estaban ya cansados de tanta religión. Habían religiones que eran las poderosas que se mencionan en la escritura, como eran los fariseos, los saduceos, que tenían las enseñanzas según ellos, entre comillas, los que guiaban al pueblo espiritualmente. Y Jesús, si hubiera sido otro, que se hubiera nombrado un rabino, que iba a abrir a otro lugar para congregarse, hubieran dejado de seguirlo. Por eso es que hasta este momento, cuando Pedro recibe de parte de Dios esta iluminación, esta visión, este sentir que él tiene, hace la declaración de Jesús que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús dice, sobre esa expresión, sobre a ese que has nombrado voy a edificar mi iglesia. Y es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia. Ahora, Jesús es el que compra la iglesia. ¿Por qué yo digo que la compra? Porque él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y él usa, inspirados, por supuesto, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, lo compara o lo relaciona con lo que es el matrimonio. Entonces dice en Efesios 5, capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol hace esta referencia como una analogía, una comparación, que así como el esposo ama a la esposa, Cristo ama a la iglesia, que somos nosotros, entonces él ha pagado ese precio por usted y por mí, porque usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Así que él le da este nombre de ministerio o le da este regalo a la iglesia para que ahora usted y yo nos desarrollemos en este conocimiento. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo 4 que leíamos al principio, versículo 8, él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones es ministerio, es el regalo que él da a la iglesia para que sea ministrada, para que sea alimentada por hombres o mujeres que se dejen usar por el Señor. Entonces, Cristo, él mismo, dio estos 5 ministerios a la iglesia. Como dije, dio apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 5 ministerios que se deben de mover en la iglesia. Pero vamos a irlos estudiando uno a uno. Dice, dio apóstoles y profetas, según el Efesios 2, verso 20. Nos dice la escritura, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Es decir, la enseñanza que usted y yo recibimos ahora viene a través de los apóstoles y profetas que en su tiempo escribieron lo que ahora tenemos y conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Si bien es cierto, Jesús en una ocasión dijo que los profetas eran hasta Juan. Entonces se tomó una decisión donde desde ese día que se dice que Juan era el último profeta, ya no van a haber profetas. Ahí lo que está diciendo el Señor es que hasta Juan fue que nombraron los profetas que se iba a hablar de este ministerio que ahora tenemos. Por eso es que dijo Jesús, hasta Juan hablaron los profetas. Ahora, los profetas que hay hoy en día, los vamos a ver más adelante, ya no están para escribir o añadirle más a la palabra de Dios, porque todo lo que él iba a decir ya está escrito en estos 66 libros que tenemos y que conocemos como la Biblia. Entonces, Jesús mismo es el que nos insta a que atendamos las enseñanzas de los apóstoles y profetas. También en Efesios 4, el verso 11 que leíamos, dice, y él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, hoy en día el problema es que se ha amontonado muchos hombres y mujeres haciéndose apóstoles y haciéndose profetas. Pero como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos usted y yo escuchar y probar si verdaderamente lo que nos está diciendo es de Dios o es de sus propios pensamientos. El problema es cuando los analizamos, entonces nos encontramos que son falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando el profeta habla, se tiene que cumplir lo que dijo. Si no se cumple, entonces dice, tenlo por un mentiroso. O sea, no vamos a ofendernos, no vamos a ofenderlos, pero sí vamos a tener que tener cuidado cuando escuchamos estos supuestos profetas que dicen el Señor me dijo. Cuidado, cuidado. Por eso dije, el tema es un tema doctrinal. Como pastor, estoy obligado a enseñar doctrina a la iglesia para que no vayamos a ser engañados. Entonces, ¿cómo es que esto afecta a la iglesia? Bueno, vamos a ver, los evangelistas deben inspirar a la iglesia. Como punto número 1. Como dije, alguna parte de la historia del cristianismo ya no se tomaron en cuenta el ministerio del apóstol y del profeta, pero no han dejado de funcionar. Están vigentes los ministerios. Los vamos a encontrar aquí en la escritura ahora. Vamos a ver el primer lugar como evangelista. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, verso 3 al 5. Hechos 6, verso 3 al 5. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los que hemos leído la escritura sabemos que en la iglesia quizá ya habían pasado entre 5 a 10 años cuando comenzaron a tener este problema con las viudas que quedaban y los huérfanos que quedaban a causa de que los enemigos del cristianismo habían matado a sus padres, los hijos estaban sin padres, mujeres viudas, había que atenderlas. Entonces, Pedro recomienda que se busquen varones de entre el pueblo cristiano, pero requisito número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no es cualquier persona. Aún para servir la comida se necesita ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de amor. ¿Por qué? Porque el fruto, el primero, es el amor. Si no tenemos amor, lo que damos o servimos
no va a valer delante del Señor. Por eso él dice, busquemos a hombres que sean que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí hay nombres para aquellas que van a salir embarazadas, para que le pongan nombre así a sus hijos también. Gloria a Dios. Amén. Prócoro, Timón, hombres llenos del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, cuando se está lleno del Espíritu Santo, vamos a entender el ministerio y vamos a trabajar para el ministerio. No vamos a pensar por nosotros mismos, sino por el prójimo, como dice la Escritura. Los dos que dijeron que Felipe era un evangelista fue Lucas y Pablo. Acuérdese que Felipe, dice la Escritura, que era uno de los diáconos. Fueron los primeros 7 diáconos que se desarrollaron en la iglesia primitiva. Pero vea Hechos 21, versículo 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista. Esto es sorprendente. Era un diácono, pero ahora se le da otro título. De diácono pasó a ser evangelista. Lo vemos ahí, ¿verdad? Ahora Pablo y Lucas lo nombran a él como evangelista, pero luego dice que era uno de los 7, o sea, hablando de los 7 diáconos, dice pasamos o posamos con él, se quedaron en la casa de él. Si leemos todo el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que los evangelistas, el trabajo de ellos es ganar almas para el reino. Ahora, todos estamos supuestos a ganar almas para el reino, pero es que el ministerio tiene que ser específico. El evangelista va, predica la palabra, gana almas para el reino y en diferentes direcciones la gente se va a los locales que tengan más cerca, por supuesto, para congregarse, donde ahora el pastor va a tomar el cuidado de esas almas. El evangelista no puede quedarse alimentándolas. El pastor las tiene que alimentar. Ahora, se convirtió en un predicador evangelista el diácono Esteban. Vamos a ver en Hechos 8, versículo 5. Hechos 8, versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos prosélitos o paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La diferencia en este ministerio es que, como dije al principio, todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de amor, de sabiduría, de conocimiento. Cuando el evangelista llega, se pueden realizar milagros porque los milagros los hace Dios a través de este hombre que lo está usando en este ministerio. Pero cuando él termina su predicación, su evangelización, él se va. Pero para eso los ministerios, por eso dije, 5 ministerios que necesitamos tener cuidado dentro de lo que es la iglesia.
Vamos ahí mismo en la historia, leyendo el capítulo 8, como dije, de Hechos de los Apóstoles, vemos en el verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, ustedes conocen esta historia, los que hemos leído la Biblia, donde este eunuco era un hombre pudiente, y dice que llegaron a cierta agua, el verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Es decir, el trabajo del evangelista es llevarlos a Cristo. Pero ahora hay otro que se va a encargar de alimentarlo, que es el pastor. Ahora, el punto número 2. Los pastores debemos alimentar espiritualmente a la iglesia. El pastor que no alimenta, bueno, se le van a morir, porque van a morir espiritualmente. Los pastores estamos puestos para dirigir a la iglesia en su vida espiritual. Veamos lo que nos dice Jesús mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del verso 15 al 17. Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Jesús dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí está hablando con un apóstol ahora. Pedro es apóstol, no es pastor, es apóstol. Pero Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacentar es alimentar. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le cambió el título de apóstol a pastor ahora, porque la palabra pastorea viene de la palabra pastor. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. En otras palabras, alimentalas, guíalas. Verso 17. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se sintió entristecido, ¿verdad? De que le dijera la tercera vez que él me ama. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, de nuevo, apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo para el que cuida la grey, el rebaño, la iglesia, las ovejas, el pastor. También él, ya bastante avanzado de edad, antes de morir, antes de ser crucificado también, en su primera carta nos dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. Ahora Pedro está dando el consejo a los ancianos que están en medio de la congregación. Ancianos aquí no es de edad, es de conocimiento en la palabra. Por eso él les dice, ancianos como yo, no en edad, sino en posición. Hay posiciones dentro del ministerio que así se llaman, los ancianos de la iglesia, pero no porque tengan edad avanzada, sino porque son hombres y mujeres que han sido puestos a prueba y son llenos, como dijo al principio, que fueran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento y de buen testimonio. Eso también reciben ese título de ancianos.
Por eso él dice ahora en el verso 2 de 1 de Pedro 5, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no es obligación, es voluntario, dice, sino voluntariamente, no por ganancia. La escritura es clara, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuáles son estas ganancias deshonestas? Hay personas que halagan a los pastores dándoles cosas o dándoles dinero para que cuando sean encontrados en alguna falta, tú no los puedas corregir ni poner en disciplina porque tratan de comprarte. Por eso él dice, no de ganancias deshonestas. Si una persona va a regalar algo, que lo haga con sinceridad de corazón, pero no esperando de que si llega a fallar, se le va a tolerar. No, amados hermanos, para eso es el pastor y por eso son los reglamentos dentro de los ministerios para ponerlos en acción. Verso 3, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado. Yo no soy el dueño de la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Él la compró. Yo simplemente soy un servidor de él, un siervo de él, un pastor que en su tiempo me llama y ahora trabajo para él. Pero como dije, no por ganancias deshonestas. Bendito el Señor. Que la iglesia, a mi esposa y a mí, no nos da la alimentación. El Señor nos bendice. Es más, nosotros damos para la iglesia. Y gloria a Dios por ello. No lo digo por vanagloria, sino para honrar y glorificar el nombre del Señor. Porque también como hijo de Dios, yo estoy para dar a la obra del Señor. Y él termina diciendo, si no siendo ejemplo de la grey, en el verso 3 que leía de 1 de Pedro 5, siendo siempre ejemplo para ellos. O sea, si yo lo hago, puedo exigir que lo haga, pero no lo exijo, porque esto es de parte de Dios, es voluntariamente. Si yo estoy agradecido de Dios, entonces yo voy a dar de gracia lo que Él me ha dado de gracia. Por eso lo hacemos. Así que el pastor puede ser también un maestro y un evangelista. Puede tener esos 3 títulos. El apóstol Pablo tenía los 5 títulos. Pedro tenía los 5 títulos. Pero lo vamos a ver por la escritura. Como dije, es un tema doctrinal. Y la palabra de Dios no es para discutir, sino para enseñarla. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo 2:15. Dice así, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso dije que cuando se eligieron los 7 primeros diáconos, Pedro propuso que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran llenos de sabiduría. Aquí él le dice a Timoteo, un joven también, según la historia está entre 17 a 20 años este joven. Y Pablo lo pone como pastor, pero ahora él le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero, no le dice pastor, obrero es otro título. Obrero dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la palabra quiere que se usa, que traza, quiere decir que enseña correctamente. Luego, también el pastor, como dije, puede ser evangelista. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 2, verso 7. Dice él, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento. Se abre de nuevo, se cierra el paréntesis. Y maestro de los gentiles y en fe y verdad. Pablo era apóstol, pero ahora él dice que también es maestro. Dice ahí el versículo, ¿verdad?
y maestro de los gentiles en fe y en verdad. También vemos en segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, hablándole a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. O sea que tiene que estar con sus 5 sentidos claros. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Ahora, de obrero a pastor, de pastor ahora a evangelista. Por eso dije, los evangelistas podemos ser pastores y podemos ser maestros. Podemos ser pastores, podemos ser evangelistas, podemos ser maestros. Ahora, he dejado por último profetas y apóstoles. Ya verá por qué. Entonces vemos que Pablo le recomienda a Timoteo que cumpla el ministerio que es la obra de evangelista. Evangelista es aquel, como dije, que lleva la predicación para ganar almas para el reino de Cristo. Ahora todos somos llamados en el ministerio para ganar almas, como dije al principio. Debemos de ser llenos del fruto del Espíritu Santo. Y el número 1 es el amor. Si la persona no tiene amor, déjeme decirle que solo va a hacer ruido. Y el ruido va a ser bien desagradable, porque todo lo echa a perder. Pero cuando hay amor, déjeme decirle que esa obra se mantiene. Pueden venir dificultades, pueden venir situaciones difíciles, pero Dios va a mantener esa unidad por el amor que hay de los líderes hacia la iglesia del Señor. Es posible que alguien se enoje cuando se le exhorta o se le disciplina, pero es que mire lo que nos dice el consejo divino. Por eso es que el pastor y todos aquellos que enseñamos como maestros necesitamos indagar en la escritura para que podamos enseñar y guiarlos de una manera correcta. Como consejero divino, mire lo que nos dice el Señor en 2 Timoteo 4:2. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo lo he enseñado en otras ocasiones. Todos fallamos, pero eso no quiere decir que lo vamos a hundir, que lo vamos a echar de menos. Que no, no, no. Hay que restaurarlo. Sí, hay que amonestar, sí. Hay que exhortar, sí. Hay que poner en disciplina, sí. Pero con amor. Porque dice con paciencia y doctrina. En otras palabras, doctrina es una enseñanza. Diciéndole, mira lo que hiciste, aquí dice la Escritura, que no se debe de hacer. Y eso te va a dar a ti la paz y la tranquilidad en el Señor para que tu iglesia siga adelante. Los pastores estamos para, como dije, exhortar, consolar y edificar. Que a veces no nos gusta la exhortación, pero es bíblica cuando se hace con amor. Punto número 3. Los maestros deben instruir a la iglesia. Gracias por todos aquellos hermanos que los martes tienen sus devocionales. Son maestros enseñando. Ellos deben de instruir a la iglesia. Gracias por los jóvenes. El día sábado, con sus devocionales, instruyen a los jóvenes. Son maestros jóvenes. Entonces, cada uno de nosotros lo que necesitamos es entrar en esta bendita palabra de Dios para poder alimentar a un pueblo que se nos da para que lo dirijamos espiritualmente. Aquí ellos enseñan, los maestros enseñan y ponen retos a los miembros de la iglesia para que aprendan también la palabra de Dios, así como ellos sí puedan desarrollarse. Esa es la base principal de todo líder, de todo aquel que ha sido llamado al ministerio y se pone al frente para que enseñe, para instruir y que también ellos sientan el deseo de hacer el trabajo para la obra del Señor. Así que el pastor puede ser, como dije, evangelista y puede ser maestro. Hay un ejemplo maravilloso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, amados hermanos.
Hechos 13, verso 1 y 2. En adelante, el 3. Mire lo que nos dice Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Se acuerda que le dije que iba a dejar de último los profetas y los apóstoles? Mire lo que nos dice ese capítulo. 13, verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que este Saulo es Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se va a sorprender el tiempo que Pablo tuvo que esperar para ir al primer viaje misionero. Aquí es algo bien sorprendente. Como dije, en alguna parte de la historia, la iglesia tomó en cuenta únicamente 3 ministerios, que es el evangelista, el pastor y el maestro, pero dejó afuera el apostolado y el profético. Y la Biblia nos va a enseñar esta tarde que esos ministerios siguen vigentes hasta el día de hoy, porque quien lo instituyó fue Jesús. Entonces dice, esta iglesia de Antioquía era una iglesia misionera. En otras palabras, es de ahí donde comienzan a salir las primeras misiones. Esto es enviar a pastores o enviar a evangelistas o apóstoles o profetas u obreros a un lugar X donde el Señor haga el llamado. O también una iglesia misionera es la que envía ofrenda o alimentos para las necesidades de los hermanos. Eso es una iglesia misionera. Ahora, présteme atención a lo que yo le voy a decir. Se ha enseñado que ya para este tiempo ya no existen apóstoles y profetas. Así se ha enseñado. Pero el problema muchas veces es que se lo escuché a fulano de tal o a fulana de tal, pero no indagué en la Biblia y solo lo escuché y lo creí. La Biblia me dice a mí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y yo no puedo desechar los ministerios que Jesús instituyó. Él fue el que los puso. Pero como dije, tenemos que tener cuidado. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en la escritura. ¿Por qué esto ha afectado tanto a la iglesia? Porque se ha levantado un montón de charlatanes. Y tal vez en algunos países no entiendan lo que quiere decir la palabra charlatán, pero es una palabra que significa mentiroso o blasfemo, que dicen el Señor me dijo y el Señor quizá no le ha dicho nada. Entonces confunde a la iglesia y por eso algunos ministerios dijeron no hay más apóstoles ni profetas. Pero eso no quiere decir que no existan, porque el que se deja usar por el Señor se va a cumplir lo que dice. De lo contrario, lo vamos a tener por mentiroso. Ahora déjenme explicarle esto. La escritura que leí en el libro de los Hechos, esto quizá fue alrededor entre 25 a 35 años después que la iglesia había nacido el día de Pentecostés. Y yo leí que ahí en esa escritura de Hechos 13 habían apóstoles y profetas. Si los profetas y los apóstoles hubieran dejado de existir, ¿por qué en el libro de los Hechos los encontramos plasmados sus nombres? Porque la iglesia siguió moviéndose con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores y maestros. Son ministerios del Señor. Entonces, yo le tengo una noticia. ¿Usted sabe quién es Santiago? Santiago es el hermano de Jesús, que se conoce en la escritura como Jacob. En la traducción de nombres, él es Santiago. En la Septuaginta, la Biblia le llama
el apóstol Santiago. En las nuevas versiones dice el siervo de Jesucristo o el hermano menor o el medio hermano de Jesús. Pero déjeme decirle, Santiago era incrédulo a Jesús. De todos los hermanos de Jesús, Santiago era incrédulo. Él no creyó en el ministerio de Jesús. ¿Sabe cuándo él creyó? Después que había resucitado. Entonces quiere decir que él no anduvo con Jesús en su ministerio. ¿Y qué fue lo que sacaron en la enseñanza? Que ya no habían apóstoles porque no anduvieron con Jesús. Pero ¿por qué la Escritura dice que Santiago es apóstol? Porque todos estos nombres o títulos simplemente se reducen en servidores del Señor. Todos somos servidores del Señor, tanto el apóstol como el profeta, como el evangelista, como el pastor, como el maestro. Somos servidores del Señor con diferentes títulos, claro que sí. Ahora, ¿cómo puedo explicar, verdad, que el apóstol Pablo haya también recibido ese título de apóstol? Si Pablo era enemigo de la iglesia, era enemigo de Jesús. ¿Por qué ahora se nombra el apóstol Pablo? Ah, él sí, yo no. Por eso hay que escudriñar la Escritura. ¿Cuál es la razón por la que a Pablo se le da ese título? Ahora el apóstol se le puede nombrar así porque va plantando iglesias, en plural, plantando iglesias. Después de 2 a la tercera, ese hombre se le puede llamar un apóstol. Pudo haber sido un pastor, pudo haber sido diácono como Esteban y como Felipe, pero después se convirtieron recibiendo otro título a causa de lo que desarrollaban en el ministerio. Le dieron ese título, pues el título de apóstol no es porque te dejes crecer la barba y el bigote, como hay muchos que creen que porque se dejan crecer la barba, eso los hace apóstoles. No, eso no los hace apóstoles. Hay un montón de vagabundos que andan con la barba larga y no son apóstoles. No. El apostolado es por el trabajo que haces y por las evidencias que se ven, no de nombre, sino que hay un resultado de haber recibido ese título. Aquí está en la Escritura. Entonces, la iglesia, como dije, ¿cómo es que a Pablo le da este título de apóstol si era enemigo de la iglesia? Era porque iba sembrando mini iglesias. Entonces, se le da el nombre de apóstol porque planta iglesias. Ahora, veamos, y no solo había apóstoles, sino que habían profetas y también profetizas. Aquí está en la Escritura, amados hermanos. Por eso siempre insto, como pastor, que escudriñemos la Escritura. No solamente porque aquel dijo que no existían, ya dejan de existir. Yo lo he dicho en otras ocasiones. ¿Usted cree que porque la gente dice que el infierno no existe, dejará de no existir el infierno porque una persona lo dice? No, el infierno existe porque quien lo dijo es Dios. Y los ministerios existen porque quien los instituyó es Jesús. Entonces, veamos en Hechos 21, verso 8. Esto se va a sorprender ahora. Hechos 21, versículo 8 en adelante. Dice el escritor: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Miren lo que dice el verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y aquí estoy hablando cerca de 35 a 40 años después del nacimiento de la iglesia. Entonces quiere decir que la iglesia se siguió moviendo con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que profetizaban, y para que sea profetiza es porque era profeta. Verso 10.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, otro profeta que no anduvo con Jesús. Dice, entre paréntesis, Agabo, como dije, no anduvo con Jesús, quien, verso 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y tomándose de los pies y de las manos, se ató y les dijo, el Espíritu Santo dice así, que el dueño de este cinturón así van a hacer con él en Jerusalén. Ustedes conocen la historia, si han leído la escritura. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Como digo, entre 30, 35, quizás 40 años después del nacimiento de la iglesia. Pablo, después que se convirtió, pasó varios años aprendiendo la doctrina de Jesús antes de irse al ministerio. Porque el ministerio, cualquiera que sea, ese título que reciba, tiene que haber tenido el llamado del Señor. De lo contrario, le va a ir mal en el ministerio. Si no tiene el llamado, no lo haga, porque le va a ir mal. Va a sufrir. El ministerio es sufrimiento. Usted ve los pastores que pasamos casi siempre solos. Buscamos es la alianza con Dios nada más. Pero somos solitarios. Casi no tenemos amigos. Porque tenemos que estar siempre aconsejando, siempre dando las buenas nuevas. Pero mire lo que dice en Gálatas 1, verso 11 en adelante. Gálatas 1, verso 11. Dice Pablo, mas hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. En otras palabras, no fue a ninguna escuela ni a ninguna universidad. Luego dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Asiria y de Cilicia. Vemos entonces en el capítulo 2 de Gálatas, verso 1 en adelante, después pasados 14 años, mire cuántos años pasaron. Pablo no fue el siguiente día al ministerio, pasó varios años aprendiendo. Dice, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para que no correr haber corrido en vano, puse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Para él ir a un lugar, había un profeta que le revelaba y le decía, puedes ir o no puedes ir. Ese es el trabajo, el ministerio del profeta, hacerle saber si corre peligro o no corre peligro, pero ya no está para escribir o seguirle añadiendo más a la escritura. Entonces, como dije, la palabra profeta no tiene género, se usa tanto para mujer como para hombre. Por eso es que en la porción que leíamos dijimos que ellas profetizaban, eran profetisas. Pero la palabra profeta se usa tanto para mujer como para hombre. Es como para la persona que quiere hacer un voto de nazareo o nazareato. Si usted lo sabe, era que el nazareo tenía que raparse completamente, así como yo estoy acá, pelada la cabeza, sin cabello. Entonces, estaban las normas. Estaba lo que tenía que hacer y no hacer. Y se lo voy a probar, porque es que
Hermanos, hermanos, hay algunos que cuando no han escudriñado, escucharon nada más, lo siguen repitiendo, pero sin haberlo escudriñado. Yo sé lo que le enseño. Tanto el voto nazareo es para hombre y para mujer también. Se lo voy a mostrar en la escritura. Números, capítulo 6, verso 1. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién fue? Dios. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, y ahí le vienen las instrucciones, lo que tiene que hacer. Hombre o mujer, votos de nazareato. La mujer tenía que raparse igualmente el cabello. Oh, es que a mí me habían enseñado que no se puede cortar el cabello. Aquí había que rapárselo, dice el Escritura. Oh, en la Biblia. Porque nazareo no tiene también género. El voto de nazareato es para mujer como para hombre. Ella es una nazareo o nazareno y él es un nazareno. Eso es lo que quiere decir la palabra nazareato. De igual manera, profeta no tiene género. Aplica para hombre y para mujer, porque el ministerio es necesario que se desarrolle con lo que Dios llama. Hoy en día, si usted se da cuenta, un 80 u 85, si me pongo bastante bajo, yo creo que el 90% de las iglesias son más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere servir al Señor. La mujer es más dócil. Entonces Dios comenzó a usar mujeres, pero ahora el hombre se enoja porque la mujer está en el ministerio. No, 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 hermano. Aquí los dos somos iguales. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿de dónde la sacó? ¿De la cabeza? No. ¿De los pies? Tampoco. La sacó de un costado. Igualdad. Somos iguales. Hombre y mujer. Ahora hay un orden jerárquico establecido por Dios que es diferente. Orden jerárquico doméstico es diferente. Pero en un orden jerárquico eclesiástico, Cristo es la cabeza. Dice el hombre es el que guía la iglesia, pero Cristo es la cabeza. Y cuando es una mujer, aquí es donde a veces se chocan estas cuestiones machistas de hombre. ¿Cómo es que la mujer va a ser cabeza? La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y el que la guía es un siervo que se va a dejar guiar por esa cabeza también, sea hombre o sea mujer, cuando hacemos la voluntad de Dios. Para concluir, como dije, Pablo antes de ir al ministerio pasó 17 años estudiando los manuscritos. Quizá ya se habían hecho algunos primeros papiros del Nuevo Testamento. Tuvo que estudiarlos, tuvo que leerlos. Aunque él era un doctor en la ley, conocía el Antiguo Testamento, pero ahora tenía que ser revelado para lo que expresaba el Nuevo Testamento, en quién se cumplía y cómo se iba a cumplir cada una de estas escrituras. Y es el que más escribió, 13 cartas. Fue el que Dios más usó con su Espíritu Santo para tener esta enseñanza que ahora la iglesia tiene como ejemplos. Así que las Sagradas Escrituras, amados hermanos, no son para discutir, son para enseñar. Nunca se ponga a discutir con nadie por la palabra de Dios. No, hermano. Si usted es capaz, enséñela, muéstrela para que entiendan. Y el apóstol Judas dice, a algunos arrebatados de las llamas del infierno, porque tienen unas enseñanzas que no más van para un lugar de tormento, sino perdición eterna, dice la Escritura. Pero es necesario conocer. Esto es para que crezcamos en nuestra vida espiritual. Usted, si ha creído en Él, en su tiempo Dios lo llamará al ministerio. Porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. El llamado lo hace Dios y cuando Dios hace el llamado, Él nos va a instruir, nos va a
llenar de su sabiduría, pero nosotros tenemos que poner una parte, que es la dedicación a la palabra. Y de nuevo, el llamado al ministerio a todos se nos hizo, pero en cierto grado, cuando somos llamados a la reconciliación, toda la iglesia se envuelve al llamado. Pero cuando hay específicas posiciones, como es el apóstol, como es el profeta, como es el evangelista, el pastor o maestro, es necesario que conozcamos la palabra del Señor. Porque cuando conocemos la palabra del Señor, Él se va a glorificar en nuestras vidas y lo hacemos para la gloria de Dios. No olvide, amado hermano, de darle toda la gloria y la honra a Él. Lo único que somos nosotros, somos instrumentos. Y para terminar, ¿para qué es la enseñanza o la doctrina a la iglesia? Veamos una vez más Efesios 4, verso 12 en adelante. Efesios 4, verso 12 en adelante dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Él es la cabeza de la iglesia, no un hombre. Nosotros somos servidores nada más, amados hermanos. Por eso yo le dije, yo no soy el dueño de la iglesia. Yo no pagué por la iglesia. Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, amado hermano. Así que gloria a Dios, porque Él nos hizo el llamado y estamos sirviéndole. Y todos aquellos que nos ayudan en nuestro ministerio, le damos la gloria y la honra a Dios siempre y que Él los use, como dije, para que instruyan, para que dirijan a un pueblo, le enseñen y ellos sientan también el deseo de subir a estas posiciones, porque no todos pueden ser maestros, ni todos pueden ser apóstoles, solamente aquel que tiene el llamado del Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Espero en mi Señor que este mensaje, este estudio quede grabado en nuestros corazones y que Dios sea usándonos para gloria a Dios y que sea claro en nuestra vida para poder dirigir a otros